En este video voy a hablar sobre la herramienta de texto que tiene CorelDRAW, algo muy útil para crear títulos o párrafos. Esta herramienta la vemos en esta zona, únicamente hacemos clic sobre ella y podemos hacer clic dentro del área de trabajo para empezar a escribir. En la barra de propiedades estamos viendo que aparece la tipografía o fuente que estamos usando en ese momento, así como su tamaño. Estamos viendo en esta zona tres botones para modificar el formato del texto: negrita, cursiva y subrayado. También tenemos un botón para seleccionar la alineación en caso de que sean párrafos, y así como otros botones que explicaré a continuación. Para empezar a escribir, simplemente seleccionamos la herramienta, hacemos clic en la zona donde vamos a escribir, nos aseguramos que tenemos una tipografía acorde a nuestras necesidades, así como un tamaño específico. Una vez que ya está configurado todo, podemos empezar a escribir. Así de fácil funciona esta herramienta de texto. Después, usando las técnicas de escalado, también podemos cambiar el tamaño al texto, o inclusive desde esta zona, haciéndolo directamente en caso de que queramos un tamaño exacto en puntos, que es la medida que se usa para el texto. Voy a hacerlo un poco más grande. Este es un texto simple, individual, pero podemos crear párrafos con un tamaño definido. Por ejemplo, nuevamente voy a seleccionar la herramienta de texto y en este caso voy a hacer clic, pero sin soltar el botón del mouse voy a arrastrar y vemos cómo se empieza a crear como una especie de recuadro. Una vez que tenemos un ancho y un alto específico, soltamos el botón. Este ancho y alto específico es para escribir texto justo en ese tamaño. Cuando empezamos a escribir y llegamos al borde del rectángulo, automáticamente se va a crear un salto de línea y va a continuar el texto en la siguiente línea. Voy a escribir algo. He creado esto que estás viendo. Ahora, como te decía, conforme vamos escribiendo, automáticamente saltará el texto a la siguiente línea y así sucesivamente. Si cambiamos el tamaño del texto, este se va a adaptar al ancho y al alto que tenga este cuadro. Por ejemplo, lo voy a seleccionar, voy a agregar un 9 y vemos cómo automáticamente se hizo más pequeño el texto y además ocupó únicamente 2 líneas porque en ese espacio cabe exactamente lo que escribí. Estos cuadros pueden cambiarse después si nos arrepentimos o por alguna razón queremos que el cuadro tenga un ancho o un alto diferente. Únicamente tiramos de estos rectángulos y así lo podemos adaptar al nuevo tamaño. También podemos moverlo de posición. Estamos viendo que se habilitaron algunos botones que no se veían habilitados anteriormente. Podemos seleccionar una porción del texto y presionar los botones para aplicar formato. Estos botones son los que te expliqué en un principio. Tenemos el de alineación, qué tipo de alineación queremos que tenga el texto. Únicamente la seleccionamos en esta zona. Si queremos crear una lista o lo que se conoce también en editores de texto como viñetas, podemos usar este botón. Tenemos también este otro que es capitular. Lo que hace es agregar o crear una letra grande inicial que también se conoce como letra capital. Tenemos un botón que abre infinidad de propiedades para el texto como las que estamos viendo aquí. Podemos hacer uso de muchas cosas y las cuales no detallaré para no hacer más complejo y largo este video. Puedes modificar cada una de las opciones. La mayoría de ellas son intuitivas. Tenemos aquí para trabajar con texto de forma individual o para trabajar con párrafos. También en la parte inferior tenemos una zona que dice marco, que se refiere a este cuadro que creamos para el texto. Puedes cambiar las diferentes opciones, por ejemplo columna. Se crean diferentes columnas, en este caso son 2. Una vez que el texto llegue al final de esta columna, automáticamente va a saltar a esta otra. Lo puedo comprobar copiando y pegando este texto. Ve cómo ha saltado a la siguiente columna. Este espacio que ves aquí es precisamente el espacio que se crea entre esas columnas, aunque podemos hacerlo más ancho o más angosto. Como ves, para crear texto simplemente seleccionamos la herramienta de texto y dependiendo de lo que queremos, creamos una sola línea o bien
un cuadro de texto para crear párrafos, podemos cambiar todas las opciones que aparecen en este panel de propiedades de texto, así como en la barra de opciones o propiedades. Los mismos efectos de transformación que podemos aplicar a objetos se pueden hacer con el texto, por ejemplo, rotarlo, sesgarlo, escalarlo, cambiar el color, reflejarlo, etc.